Hola, estimado amigo que me ve a través de mi canal de YouTube, Polo Comunicaciones. Bienvenido a una lectura textual de los comentarios de estudio de la Biblia de acuerdo al folleto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el primer trimestre del año 2025, enero, febrero y marzo. La lección para este trimestre lleva por título El amor y la justicia de Dios. Ha sido escrito por John Peckham. John Peckham. Así que quiero hacer lectura semanal. Cada sábado se publicará de este mensaje. No voy a hacer lectura diaria de las lecciones, tampoco de lo que se ha de enseñar el sábado, sino que he de hacer lectura semanal de los comentarios propiamente hechos por el propio autor de esta serie de estudios, y la lectura será textual, con el propósito que usted pueda también nutrir la comprensión de lo que día a día va a estar estudiando en esta guía de estudio de la Biblia llamada o más conocida en el lenguaje adventista como folleto de escuela sabática. Capítulo 1. Dios ama por su pura gracia. Y el autor empieza haciendo una pregunta: ¿qué es el amor? Y aquí las respuestas de algunos niños. Amor es cuando una chica se pone perfume y un chico se pone colonia y salen a olerse entre ellos. Son respuestas muy inocentes. Otro niño dijo: amor es cuando sales a comer y le das a alguien todas sus papas fritas sin hacer que te dé ninguna de las suyas. Otra definición de amor de otro pequeñito es: amor es cuando le dices a un chico que te gusta su camisa y luego él se la pone todos los días. Amor es cuando un cachorro te lame la cara, dijo otro niño, incluso después de haberlo dejado solo todo el día. Y una última definición de los niños acerca del amor es esta: amor es lo que te hace sonreír incluso cuando estás cansado. Son definiciones muy tiernas de diferentes niños acerca del amor. Estas respuestas contienen algunas ideas que son adorables y hasta tiernas, pero también algunos problemas conceptuales evidentes. ¿Acaso tenemos también nosotros, los adultos, algunos conceptos problemáticos acerca del amor, incluso acerca del amor de Dios? Tal vez estés entre los muchos a quienes se les ha enseñado que el amor del tipo ágape es exclusivo de Dios, en contraste con el amor tipo eros. Este punto de vista tan prevaleciente es herencia de una larga serie de pensadores influidos a su vez por ciertas corrientes de la filosofía griega. Por ejemplo, hace varias décadas, un teólogo llamado Anders Nygren expuso esta idea en su influyente libro Agape and Eros. Entre otras cosas, Nygren enseñó que el amor del tipo ágape es un don, mientras que el amor eros es una necesidad. Eros desea y adquiere, pero ágape es puro y abnegado. Eso enseñaba Nygren. Es dar, nunca recibir. Eros está motivado por el interés propio, pero ágape solo procura el beneficio de los demás. El ágape es inmotivado, espontáneo e incondicional, pero el eros responde a una motivación, es decir, es condicional y dura solo mientras su objeto satisface su deseo. Esta interpretación, repetida a menudo en obras populares y académicas, está muy extendida en nuestra vida contemporánea, pero ¿coincide con las enseñanzas de las Escrituras acerca del amor de Dios? Aunque puede parecer muy atrayente a primera vista, al examinarla de cerca es evidente que resulta contraria a las enseñanzas de las Escrituras. Por un lado, la interpretación del ágape que Nygren propone está estrechamente vinculada a la opinión de que Dios elige arbitrariamente salvar a algunos seres humanos al mismo tiempo que decide rechazar a otros, lo cual es antibíblico. Este punto de vista, llamado predestinación determinista, considera el amor de Dios como selectivo e incondicional,
no solo en el sentido de que no es posible ganarlo o merecerlo, sino también en el sentido de que no solo está disponible, de que solo está disponible para los pocos elegidos a los que Dios ha escogido incondicionalmente para concederles la vida eterna. Desde este punto de vista, estimado amigo que me ves, Dios concede algunas bendiciones comunes a quienes no son elegidos, pero solo los elegidos reciben el amor de Dios para la salvación. Nadie más que ellos pueden llegar a ser salvos. Como escribe Nygren, el amor ágape de Dios es tal que toda elección por parte del hombre queda excluida. Es decir, ya te eligieron desde el punto de vista de Nygren. Ya el que va a ser salvo es salvo y el que se va a perder ya está perdido, según el punto de vista de Nygren. En este y otros aspectos, esta idea popular acerca del ágape no concuerda con las enseñanzas de la Biblia y es importante tenerlo en cuenta. Las escrituras enseñan que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, de acuerdo a lo que está escrito en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. También podrías ver la primera carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Recuerda que Dios hace todo lo posible para salvar a todos los seres humanos, conforme está escrito en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dios ama a todo el mundo e invita a todas las personas a una relación especial de amor con Él para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16. Por ende, Dios llama a todos a volverse a Él y a vivir, conforme está escrito en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Pero desgraciadamente, algunos van a rechazar el amor de Dios. Y esto es determinante, la decisión que usted y yo tomemos para ser salvos. Es cierto que el amor de Dios es un amor que da, manifestado supremamente en el sacrificio de Cristo por nosotros y que se manifiesta allí en Juan capítulo 15, versículo 13. Pero no es cierto, estimado amigo, que ese amor es unidireccional, que no hay lugar en él para la reciprocidad. El amor de Dios siempre es desinteresado, siempre busca el bien de los demás. El amor de Dios siempre busca salvar a cada uno de nosotros. Pero si Dios ve y recibe el amor de los seres humanos y se deleita en su pueblo, entonces, ¿cómo sería unidireccional? En ese sentido, el amor de Dios es recíproco. Por último, es cierto que el amor de Dios es incondicional en el sentido de que es eterno y que Dios nunca deja de amarnos. Sin embargo, Dios da a cada uno de los seres humanos la libertad de rechazar una relación de amor con Él y el don de la vida eterna, lo cual significa que la relación de amor entre Dios y cada una de sus criaturas humanas es condicional. Y eso lo vamos a comprender ampliamente en el capítulo 2, es decir, en la siguiente semana, en el siguiente video que publicaremos. Vamos a hacer una mirada más de cerca al ágape. Por otra parte, no es cierto que ágape describa exclusivamente el amor de Dios, como se cree actualmente. En primer lugar, el término ágape no siempre tiene un significado positivo. Por ejemplo, Pablo usa ágape cuando dice que Demas lo abandonó amando a este mundo. Está escrito allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 y en Juan capítulo 3 versículo 19, así como en Juan capítulo 12 versículo 43. Además, en la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, en la Septuaginta, común en la época de Jesús, ágape se utiliza para describir la lujuria de Amnón hacia su hermanastra Tamar, un relato que está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, versículo 4 y versículo 15. En segundo lugar, ágape es solo una de las muchas palabras que las escrituras utilizan para describir el asombroso amor de nuestro Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 27, Jesús dice a sus seguidores, el mismo Padre los ama. El original está escrito con la palabra fileo, ya que ustedes me han amado. También sigue utilizando la misma palabra fileo. Nota que el término griego usado aquí para referirse al amor es fileo,
Nota que el término griego usado aquí es este término que mencionamos anteriormente. Muchos afirman que fileo designa un tipo de amor cualitativamente inferior, deficiente, en contraste con ágape, que según ellos se refiere a un amor más elevado, un amor más perfecto, más sublime. Sin embargo, en Juan capítulo 16, versículo 27, fileo no puede referirse a un amor de ese tipo, pues se designa allí al amor que Dios tiene para con nosotros. En consecuencia, no es posible que fileo denote por sí mismo un tipo de amor cualitativamente inferior o deficiente. Para usted ampliar estos conceptos puede ir a Donald Carson en su libro Falacias exegéticas. El amor de Dios es ciertamente único, pero tampoco existe un término exclusivo para designarlo. La escritura, por ejemplo, utiliza diversas palabras para describirlo, pero ningún término, estimado amigo, es capaz de expresar toda la majestuosidad del amor infinito de Dios. Por ejemplo, la palabra hebrea yesed, a menudo traducido como bondad, expresa el amor y la misericordia constantes de Dios dentro de una relación de pacto, mientras que el término hebreo raham se refiere a la compasión divina basada en la imagen del vientre materno y del amor maternal. Cuando se refiere al amor de Dios, ágape describe el amor más sublime y perfecto, pero eso no significa que solo pueda referirse a ese tipo de amor, sino porque en los textos donde aparece es Dios quien ama y porque su amor es siempre perfecto. Y es importante tenerlo en cuenta. De hecho, el amor de Dios es mucho mayor de lo que a muchos nos ha hecho creer las enseñanzas tradicionales acerca del ágape. En este capítulo y en los siguientes vamos a analizar las 4 maravillosas enseñanzas de las Escrituras acerca del amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios es voluntarioso, surge de su propia iniciativa, lo que significa que es otorgado libremente, aunque no es arbitrario ni caprichoso, no se impone sobre nadie. En segundo lugar, el amor de Dios es pactual, es decir, está enmarcado dentro de un pacto, lo que significa que es inquebrantable y que Dios espera que las criaturas lo amemos y amen a los demás también inquebrantablemente en respuesta a ese amor que Él nos ofrece. Tercero, el amor de Dios es evaluativo, lo que significa que se deleita en su pueblo, pero se disgusta a causa del mal. Y aquí empieza a vislumbrarse un poco acerca del tema de la justicia de Dios, que también va a ser abordada en los siguientes episodios. En cuarto lugar, el amor de Dios es emocional o sensible e implica una profunda pasión y compasión por nosotros, así como dolor y pena cuando las personas se hacen daño a sí mismas o dañan a los demás. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, la escritura registra lo siguiente: te ruego que me muestres tu gloria. Le pidió Moisés a Dios tras la rebelión de Israel con el becerro de oro allí en el monte Sinaí. Después de ser liberado de la esclavitud de la manera más asombrosa en ocasión del Éxodo, Israel había caído en una profunda rebelión, y a veces nos asombra eso a nosotros. Mientras Moisés estaba reunido con Dios en el Sinaí, el pueblo adoró un becerro de oro, como si lo hubiera liberado de Egipto ese becerro, con lo que rechazaba de hecho al Dios que sí lo había libertado y rompía el pacto o la alianza que Dios había establecido con ellos. En respuesta a esta rebelión, Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 32, versículo 10: ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Ahora bien, ¿permitir que Dios haga algo? ¿Por qué diría Dios algo así a Moisés si realmente quería hacerlo? ¿Le estaba pidiendo acaso permiso? Dios está aquí instando a Moisés a interceder por el pueblo realmente. Moisés intercedió y Dios desistió de lo que le había dicho en Éxodo capítulo 32, versículo 14. Pero cuando Moisés bajó de la montaña y vio los actos detestables del pueblo, se enardeció de ira
y arrojó las tablas de la ley de sus manos y las quebró al pie del monte. Y esto está escrito allí en Éxodo capítulo 32, versículo 19. Del mismo modo que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo había roto su alianza con Dios. Había roto su pacto, con lo que perdió todo derecho a las promesas incluidas en ese acuerdo. Dios tenía el derecho en este caso de rechazarlos. Ahora la pregunta es, ¿seguiría él con ellos? Si no, toda esperanza estaba perdida. Sin la presencia y la protección especiales de Dios, nunca el pueblo de Israel sobreviviría en el desierto. Sin embargo, la presencia especial de Dios con ellos también suponía un grande peligro. Sin mediación, el pecado no puede estar en presencia del Dios que es perfectamente santo. Dios les advirtió en Éxodo capítulo 33, versículo 5, ustedes son un pueblo muy terco. Si yo fuera con ustedes, en un momento podría consumirlos. Esto representa un grande problema, estimado amigo. Necesitan que Dios esté con ellos para sobrevivir, pero si Dios va en medio de ellos sin una mediación, entonces serían destruidos debido a sus pecados. Anteriormente, Dios había ordenado a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 8, lo siguiente: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Sin embargo, el santuario todavía no había sido construido y ahora parecía estar en duda si lo sería o no. La única forma en que Dios podría estar en medio de esta gente, del pueblo de Israel, sin destruirlos, era si creaba una forma de mediar su presencia. ¿Lo haría? En caso negativo, no tendrían esperanza y por extensión tampoco tendríamos esperanza nosotros hoy día. Moisés suplicó repetidamente que Dios continúe estando especialmente presente con su pueblo, incluso en medio de ellos. Así que, en respuesta, Dios dijo que haría lo que Moisés le pidiera, allí en Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 17. Finalmente, Moisés hizo una última y audaz petición que está escrita en el versículo 18 del mismo capítulo 33 del libro de Éxodo. Te ruego que me muestres tu gloria. En respuesta, Dios proclamó en el versículo 19, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Versículo 19. Moisés pidió ver la gloria de Dios y en respuesta Dios prometió mostrar su bondad o su amor. Esto es una parte integral de la gloria de Dios y es su carácter amoroso. Pero, ¿qué significa la afirmación de que Dios será misericordioso y compasivo con quien Él quiera? ¿Significa esto, como algunos suponen, que Dios elige arbitrariamente ser clemente y compasivo con algunos, mientras con otros es despiadado e inmisericorde? No hay ningún indicio en esta historia de que Dios elija arbitrariamente a unos y no a otros para recibir su compasión. En cambio, tras la rebelión relativa al becerro de oro, el pueblo fue llamado por Moisés a decidir a favor o en contra de Dios. En Éxodo capítulo 32, versículo 26, usted encuentra este relato. Además, como señalan muchos eruditos bíblicos, la frase hebrea traducida como tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera, se basa en la declaración hecha por Dios a Moisés durante el episodio de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando él se presenta como yo soy el que soy. En consecuencia, la declaración de Dios en Éxodo capítulo 33, versículo 19, equivaldría a decir, proclamaré mi nombre ante ti, así como la gracia que concedo y la compasión que muestro. Aquí Dios proclama que, como único Dios verdadero, tiene el derecho único de conceder libremente su gracia y su compasión, aunque los pecadores no lo merezcan en absoluto. Aunque Dios tenía todo el derecho de rechazar al pueblo de Israel, no lo hizo. Por el contrario, a pesar de la rebelión de ellos, Dios les concedió libremente un amor compasivo y misericordioso que superaba con creces cualquier expectativa razonable.
y decidió mantener una relación especial con el pueblo de Israel. Este es un ejemplo, estimado amigo, entre muchos otros, de la buena noticia acerca del aspecto voluntario del amor de Dios. Aunque nunca merezcamos dicho amor y no podamos hacer nada para hacernos acreedores a él, Dios tiene derecho a otorgarnos su amor compasivo y misericordioso, y elija hacerlo voluntariamente en favor de quienes están dispuestos a recibirlos, como está escrito, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16. Así como Dios decide voluntariamente conceder su amor, este debe ser voluntariamente también aceptado. Si tuvieras el poder de controlar la mente de alguien, ¿podrías hacer que te amara? No. La pregunta es, ¿por qué no? Porque el amor, por definición, requiere libertad. El amor debe ser dado y recibido de manera voluntaria. Aunque pudieras hacer que esa persona mostrara comportamientos que acompañan al amor, eso no sería amor genuino, pues no sería voluntario. A lo largo de las Escrituras, dos de las metáforas favoritas de Dios para ilustrar el amor que siente por su pueblo son el matrimonio y la relación entre padres e hijos. Ambas describen la decisión voluntaria de Dios de amar a su pueblo. En la metáfora del padre y el hijo, Dios rescató a su pueblo del desierto, lo adoptó y lo educó con amor, como está escrito en Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4, o en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Del mismo modo, la metáfora del matrimonio muestra el compromiso voluntario de Dios de amar a quienes no tienen derecho a su amor, como está escrito en Oseas capítulos 2 y capítulo 3. Oseas presenta a Dios como el esposo metafórico de Israel, pero la esposa de Dios, que sería el pueblo, le es infiel continuamente, engañándolo vez tras vez con amantes, que serían los dioses de las otras naciones, los dioses paganos, y rompiendo la relación aparentemente sin remedio. Pero Dios no abandona a su pueblo. A pesar de todo, le concede libremente un amor asombroso, un amor que deja embelecido más bien a cualquiera, ya que dice, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Oseas capítulo 14, versículo 4. La palabra traducida como de pura gracia puede significar diferentes cosas. El Evangelio es de pura gracia en el sentido de que no tiene precio, es un regalo. Esto también es cierto acerca del amor de Dios. Pero ese no es el único significado de la expresión de pura gracia en Oseas capítulo 14, versículo 4. El término hebreo así traducido, nedabah, designa las ofrendas voluntarias y conlleva el elemento determinante del libre albedrío, ya que se refiere a lo que se ofrece de forma totalmente voluntaria. El pueblo de Dios no merecía el amor de Dios, tampoco nosotros. Habían perdido todo derecho a los beneficios del amor divino, al igual que nosotros. Sin embargo, Dios continuó amándolo a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo. Del mismo modo, Él nos ama, aunque no lo merezcamos en absoluto. En este pasaje bíblico y en muchos otros, la Escritura muestra que el amor de Dios es una iniciativa voluntaria. Dios no solo no está obligado a seguir otorgando su amor misericordioso a los pecadores que se han rebelado contra Él, sino tampoco estaba obligado a crearnos ni a crear otros planetas habitados. Dios ya disfrutaba de una relación de amor dentro de la Trinidad, como está escrito en Juan capítulo 17, versículo 24, antes de iniciar incluso su actividad creadora. Él no necesitaba crear, sino que decidió entablar una relación con sus criaturas. Cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, Dios tenía todo el derecho de destruir a los seres humanos en ese momento, pero en lugar de eso, preservó a la humanidad y continuó amándola a pesar de nuestra caída, al punto de estar dispuesto a hacerse humano a través de Cristo y morir por cada uno de nosotros. Esto es asombroso. Está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 8 lo siguiente: Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El amor de Dios es totalmente libre y más grande de lo que podríamos imaginar. Sin embargo, el hecho de que Dios haya decidido amarnos
no significa que el amor sea equiparable o reducible a una mera decisión. El amor incluye la acción de decidir, pero implica muchísimo más. Dios no impone su amor a nadie, sino que invita a todos a responder positivamente a su amor. Como dice la escritora norteamericana Elena de White, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Esa es una de las cosas que enseña Jesús en su parábola del banquete de bodas. En ella cuenta la historia de un amo que envió a sus siervos a llamar, aquí se utiliza el original griego kaleo, a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Este relato está en Mateo capítulo 22, versículo 3. En consecuencia, el amo le dijo a los siervos: el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen, kaleo, al banquete a cuantos hallen. Así que los siervos así lo hicieron y reunieron a mucha gente. Al final de esa parábola, Jesús hace esta sorprendente afirmación: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aquí, cuando Jesús afirma esto, muchos son los llamados, utiliza la palabra kletos, que es un derivado de kaleo, y pocos los elegidos. Los finalmente elegidos son, pues, quienes aceptaron la invitación del Señor de las bodas. Así que, estimado amigo, Dios llama, es decir, Dios invita absolutamente a todos a su banquete de bodas, conforme está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Sin embargo, podemos tú y yo rechazar la invitación y rechazar el amor de Dios. En conclusión, la libertad es esencial para el amor, tanto divino como humano. No puedes forzar a nadie a que te ame. Dios nunca impondrá su amor a nadie, sino que nos concede la libertad de corresponder a su amor o de rechazarlo. Lamentablemente, algunos rechazan una relación de amor con Dios. En tal sentido, Cristo lloró a causa del rechazo de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Este relato está en Lucas capítulo 13, versículo 34, y en Mateo capítulo 23, versículo 37. Sin embargo, fue a la cruz por estas personas y también por ti y por mí. Cuán asombroso es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios otorga libremente su amor a cada persona y le concede también a cada persona la libertad de corresponderle con amor. Solo hace una pregunta sencilla: ¿me amas? Esta es la lectura textual de los comentarios de la lección número 1 del primer trimestre del año 2025. Te saluda Carlos Alberto Polo López y te hablé en este momento a nombre del pastor John Peckham. Él es editor asociado de la revista Adventista. Cuando escribió este texto, era profesor de teología y filosofía cristiana en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews en Michigan, Estados Unidos. Nos encontramos en el próximo episodio.